Feliz año 2021. Aquí me encuentro con el diácono William. Yo soy José Borregales. Espero que en este año Dios nos traiga muchas bendiciones, que muchas de las cosas que estén pasando las podamos superar en el mundo, en nuestro país. Y hemos estado teniendo en mente como una respuesta a muchas inquietudes que surgen, que van surgiendo muchas veces en nuestros jóvenes. Estamos nosotros en un camino, en un contexto de familia salesiana, pero no nos quisiéramos quedar allí. Hay muchos jóvenes que tienen muchas dudas, muchas interrogantes que van surgiendo, y nosotros comenzamos a fabricar como una propuesta para este 2021 y queremos hacer como una introducción a esa propuesta para que ustedes tengan la oportunidad también de dar su parecer, dar alguna opinión. No quisiéramos tocar ningún tema al azar, sino que quisiéramos también saber qué opinan. ¿De qué se trata esto? Bueno, le queremos poner por nombre Controversia para jóvenes católicos. Que sea un espacio para la reflexión, para preguntas difíciles, para encontrar el meollo de las cosas. Y nos vamos a centrar quizás en el lema un poquito antes de ir a la parte de los temas, donde quisiéramos que ustedes interactúen con nosotros, nos digan cuál quisieran que tocáramos primero. Entonces el lema es muy sencillo, porque aunque la iglesia tenga su postura, tú debes tener un camino para encontrar la verdad, o para que la verdad te encuentre a ti. ¿Cómo está, diácono William? En este nuevo año, ¿cómo se siente? ¿Y qué pudiera decir de esto que estamos haciendo el esfuerzo para darle un mensaje a los jóvenes? Bueno, me encuentro muy bien, José. Gracias por invitarme a compartir contigo este espacio que pretende ser una atalaya, por llamarlo de alguna manera, un promontorio, un lugar, una cumbre desde la cual ayudar, iluminar, ayudar a conducir a nuestros jóvenes por un camino en donde, sin quitarle los tropiezos, ellos tengan suficiente energía en las piernas para poder caminar. Como tú decías, efectivamente comenzamos este año 2021 con el deseo de hacer y enfrentar las cosas de mejor manera. El año que está finalizando nos ha sorprendido con esta terrible pandemia. Nosotros mismos antes de comenzar hemos tenido que tomar 1000 medidas de bioseguridad para mantenernos nosotros en estado de salud, porque ya sabemos cómo han estado las cosas. El año pasado a finales tuvimos la noticia de rebrotes del COVID, y entonces la situación no ha sido difícil. Efectivamente, como tú dices, este es un espacio para nosotros ayudar dentro de nuestra juventud, porque la edad adulta al fin y al cabo lo que hace es envolver las experiencias de la edad juvenil y traerlas aquí. Eso nos da a nosotros una ventaja que el joven no tiene. El joven vive la juventud prácticamente. En nuestra trama de vida, en nuestra trama de relaciones, se vive afectivamente. Y parece que no tiene el joven ni tiempo, ni deseo, ni el hábito de hacer pasar por la cabeza lo que son sus prácticas de vida. Y entonces, bueno, nos encontramos con cosas tan sorprendentes como que los jóvenes nos dicen: es que yo quiero vivir, es que yo quiero experimentar, es que yo quiero probar. Y el drama es que en ese probar, en ese experimentar, los muchachos se meten en espacios en donde después salir de ahí es muy complicado. Comienzan a experimentar en la vida sexual y llega un momento en que están encadenados, presos. Se meten a veces en las redes sociales y comienzan a explorar formas de interacción, y que de interacción verdaderamente perniciosas, peligrosas. A veces incluso se ponen a tener experiencias religiosas o pseudo-religiosas que los llevan por caminos un poco extraños, farragosos,
Hoy en día, bueno, tú te encuentras jóvenes que se han suicidado porque se han puesto a explorar formas de meditación aparentemente progresistas. Bueno, este espacio quiere ser para nosotros, que al fin y al cabo trabajamos como educadores en el mundo de los jóvenes, un lugar en donde, sin desdecir la vida de ellos, porque lo que queremos es decirle, esa vida que ustedes viven es la vida. Lo que sucede es que la vida humana es condición. Y entonces, al ser nuestra vida humana condicionada, tenemos que tomar en consideración cuáles son esas condiciones para poder a partir de ahí vivir esta vida, que no es lo mismo que vivir la vida en un país, entre comillas, desarrollado. En nuestra Venezuela debemos poder vivir discerniendo los horizontes que se nos abren. Este año 2021, en el deseo de mucha gente, quiere ser un año optimista. Bueno, ojalá podamos nosotros también tener la posibilidad de que los jóvenes, con nuestra ayuda, que al fin y al cabo hemos sido jóvenes y tenemos, digamos, esa experiencia vivida como es hoy. Tampoco a nosotros, digamos, nos llegó del cielo una orientación pertinente. También nosotros creímos que se podía caminar sin horizonte, pero cualquiera que se ponga a caminar se da cuenta que si no proyecta un horizonte con los ojos, si no proyecta un horizonte con las piernas, con los brazos y con el corazón, se tropieza y se destruye. Por eso este deseo nuestro hoy de comenzar a producir este material y ponerlo a disposición de los jóvenes, de los educadores en nuestro país o en cualquier otro, quiere ser eso. O sea, que nosotros podamos prevenir, como decía San Juan Bosco, ¿no? Antes que los muchachos caigan en el abismo, bueno, decirle, mira, el asunto es que eso es como un dispositivo, como un interruptor que usted enciende, pero luego no lo puede apagar. O sea, el decir que voy a probar y el pensar tontamente que al probar no me va a quedar la experiencia impresa, no me va a quedar la quemada, no me va a quedar la cicatriz, es una tontería. Por eso habría que decirle al joven, epa, cuidado, tú quieres experimentar, tienes derecho por tu edad, tienes derecho por tu libertad, pero la libertad no te da derecho a explorar cualquier tipo de cosa que incluso atente con la posibilidad de que en el futuro tú puedas ejercer tu libertad, porque efectivamente hay experiencia. Pensemos ahorita, por ejemplo, en la droga, muy difundida entre nuestros jóvenes, en donde se comienza con libertad, pero una vez que ya tú has experimentado, la pierdes y comienzas a ser ahora no libre, sino esclavo del barbitúrico, esclavo del alcohol, esclavo de la droga sintética. Por eso es esto lo que nosotros queremos hacer. Claro, lo queremos hacer desde la perspectiva de la iglesia, porque la iglesia es una institución sabia, que ha ido acumulando y acumulando y acumulando. De hecho, esa preocupación ya la ha tenido y se expresó con el Catecismo de la Iglesia Católica en un primer esfuerzo por recopilar una cantidad abrumadora de información, de opiniones. Sí. Y hace poco yo, animando a algunos a que me dieran como un feedback de esta propuesta, me hicieron mención al YOUCAT, que es como, además de ese esfuerzo que se hizo con la Iglesia Católica, es ahora como una versión traducida a los jóvenes, donde se responden cuestionamientos, pero de manera como un poquito más masticada. Pero yo siento que aún así con ese esfuerzo también es una cuestión de seguir como indagando, seguir reflexionando. Creo que es una de las necesidades que hay. Y quisiera hacer referencia ahorita a una partecita de la Christus Vivi, bien importante. En el numeral 41 dice que, refiriéndose a la iglesia, que aunque tenga la verdad del Evangelio, eso no significa que la haya comprendido plenamente. Claro. Más bien tiene que crecer siempre en la comprensión de ese tesoro inagotable. Claro. Entonces no se agota. Con el Catecismo de la Iglesia se dieron respuestas un poquito difíciles de tragar. Entonces está YOUCAT, pero quiere hacer como que ese otro paso de reflexión. En esta idea de querer responder a interrogantes, ¿qué opinas tú sobre ese joven que se hace cuestionamiento sobre su fe o sobre las cosas que está mal hacerse preguntas? Es que es la condición del joven. El joven, a mí no me gusta el término porque es negativo, el término adolescencia, porque
Precisamente adolescencia es aquel a quien le falta. Y en realidad el joven tiene una riqueza inmensa. Y lo que nosotros deberíamos hacer es poder promover, poder dimensionar esa riqueza. Porque el joven es como un diamante en bruto. El concepto, a mí me encanta el concepto en la tradición católica, que es el concepto de formación. Lo que se trata es de darle forma, pero sin variar ese diamante en bruto que trae el joven. Hay que tomar ese diamante en bruto y dimensionarlo, irle dando vueltas, irle dando giros, con lo que nosotros hemos experimentado y con el resto de los recursos que efectivamente, como tú dices, existen. Yo no puedo saber quién soy yo si no me hago preguntas. Y además yo necesito hacerme preguntas para poder vivir. Esta idea que a veces nos transmiten los medios de comunicación o que a veces algunos manipuladores quieren transmitirnos, según el cual ya todo está hecho y no hace falta pensar, sino que lo que uno tiene que hacer es tomar de esos productos y consumirlos, es un tremendo engaño. Nosotros quisiéramos que el joven no tuviera esta conciencia como aplanada, esta conciencia como anticrítica. No, yo tengo unas preguntas, unos interrogantes propios a mi vida y yo quisiera poder darles respuesta, aunque sea provisional. O sea, los dilemas últimos, como decimos nosotros, de nuestra vida no tienen, por ser últimos, no tienen respuesta definitiva. Pero sí podemos nosotros, mientras vamos caminando, teniendo respuestas provisionales, teniendo una serie de luces, teniendo una serie de orientación. Por ejemplo, una yo la acabo de soltar. O sea, no se puede vivir probando, como tampoco se puede vivir haciendo lo que a mí me da la gana. Porque precisamente apenas yo quiero hacer lo que me da la gana, me doy cuenta, tenemos la larga experiencia, por ejemplo, de Agustín, que me tropiezo con el otro, que también quiere hacer lo que le da la gana. Y entonces comienza una lucha entre el joven que quiere realizar su propia voluntad y el otro que también quiere realizarla. No puede ser. Nosotros, al vivir en una familia, en una sociedad, en una comunidad compartida, debemos poder dar y regularnos. Que no se puede vivir sin regulación. A veces los jóvenes pueden creer que la vida es vivir sin reglas, pero apenas tú abres los ojos te das cuenta que las necesitas. Tú necesitas reglas para poder comer, tú necesitas reglas para poder estudiar, tú necesitas reglas para poder vivir. Lo interesante sería que, sin dejar estas reglas de lado, estas reglas no sean solo reglas, no sean solo formas, no sean opresoras, que es al fin y al cabo lo que el joven quiere. Que el joven se pregunte me parece maravilloso. Que pueda decir esas preguntas en espacios como estos, a mí me parece ultra maravilloso. Porque si el joven plantea sus preguntas, se le da libertad para hacerlas, de esa manera ayudamos a que el joven se realice en su propia juventud. Malo es agarrar a cocotazo o a golpes al joven para que no solo no pregunte, sino para que no encuentre el propio sentido de su vida. El joven necesita el sentido de su vida, así que es muy bueno que él pregunte y pregunte mucho. Yo recuerdo que en la catequesis a nosotros nos daban un cuestionario con las preguntas ya hechas y entonces uno tenía que estudiarse todos esos ítems con esas respuestas y era un examen en donde eran las mismas preguntas y uno solo tenía que colocar esas respuestas que ya uno le habían dado. Lamentablemente la vida es seguramente un cuestionario, pero sin las respuestas elaboradas. Cada uno de nosotros tiene que poder, aunque tengas un cuestionario, que lo hay, cada uno tiene que ir buscando sus propias respuestas. Y buscando sus propias respuestas no significa sus propias respuestas privadas, sino las propias respuestas comunes. Es decir, en el mundo en el cual vivimos, en nuestra sociedad, en la sociedad en la cual vivimos, las respuestas deben poder ser compartidas. De lo contrario nos metemos nosotros, o sea, nos convertimos en verdaderos antisociales, que también los hay. También hay jóvenes que han querido tener una respuesta privada a sus propios interrogantes. Entonces, la respuesta privada es el grupo guerrillero, es la banda. Y entonces la banda termina convirtiéndose en un grupo que actúa en contra del resto de la comunidad, en contra del resto de la sociedad. Es lo que no puede ser. O sea, no nos estamos metiendo hoy en esto para ayudar a destruirnos. Nos estamos metiendo en esto como educadores para intentar construir, ¿no? Sí, y muchas de esas respuestas son respuestas que vimos en el catecismo cuando éramos niños, pero respuestas para niños al fin y al cabo. Claro. Entonces, a veces nos crecemos quedándonos con esas
ideas simples quizá, y entonces cuando crecemos creemos que lo que nos enseñaron sigue siendo, porque de repente no hubo un camino, como que unos pasos de hacernos nuevamente las mismas preguntas para encontrar las respuestas que ya tienen un poquito más de carne, porque recuerdo un pasaje de Pablo que dice que se les daba la palabra, pero como que si fuera leche materna, como para un niño que no digiere todavía carne, pero que la idea es que uno vaya consumiendo luego algo más sólido. O sea, imagínate tú en esa metáfora que me estás poniendo, imagínate tú que a esta edad y con el tamaño que tú tienes, tú quieres servirte de las ideas y de la ropa o de los hábitos que tú tenías cuando eras niño. Evidentemente no se puede. Es el drama de la educación, de la pedagogía y del acompañamiento de nuestros jóvenes. O sea, que no los vemos como jóvenes, los vemos como niños y entonces queremos a ellos llevarlos como si fueran infantes que no saben. Ellos saben y a veces saben más que nosotros. Lo que sucede es que necesitan poder dirigir ese modo de saber, necesitan poder adecuarlo, necesitan poder sentirse felices con eso. Porque al fin y al cabo, si nadie los orienta, es como un río al cual tú no le pones dique. Si tú a un río no le pones un dique, no le pones unas cunetas, si no le pones un lugar, un seno por donde él ir, el río se te termina desbordando y destruye. O sea, la vitalidad que los jóvenes hoy tienen, mira, es una cosa grande, es un tesoro, pero esa vitalidad debe poder ser recogida, esa vitalidad debe poder ser dirigida para que produzca cosas positivas y no para que produzca destrucción. Destrucción del dique y destrucción de ellos mismos. Y también autodirigida, claro, en el sentido de que ellos mismos vayan encontrando el camino que van necesitando. Y bueno, seguramente hay muchas dudas, muchas interrogantes y de repente muchas ideas contrarias en nuestro pensar. Por eso es la palabra controversia, porque hay dos cosas que están como en polos opuestos. Y controversia para jóvenes católicos, porque nos interesa pues que ustedes participen. En este caso nosotros queremos comenzar preguntando sobre de 3 temas, cuál es como que de mayor interés, pero al mismo tiempo queremos que nos hagan comentarios sobre muchas más dudas, muchas más interrogantes. Si tuvieras un top 10 de preguntas álgidas, preguntas difíciles de contestar, ¿cuál estaría de primero en ese top 10? Nosotros queremos comenzar haciendo como el discernimiento de 3 temas, a ver cuál es el de mayor interés. El primero sería, ¿Dios existe? Que es una pregunta que es controversia, porque aun cuando vivamos una fe, esa pregunta siempre nos va a venir, y ya sea que seas niño, seas joven, seas adulto, pero bueno, esta es una de las 3. La segunda el título es En fin, la hipocresía. Y bueno, sería interesante analizar también desde muchos puntos de vista, esa idea de hipocresía que a veces creemos que cuando somos jóvenes, que todo el mundo es hipócrita. ¿Cómo se come eso? ¿Qué tenemos nosotros de hipócrita también? Porque a veces no nos vemos también en un espejo. Y la tercera le pusimos como título Cine para adultos, porque hay una serie de temas en las que muchos dirán que son tabú y que necesitan ser habladas con las palabras explícitas que necesitan ser mencionadas y de una manera seria. O sea, no es que la iglesia no tiene una voz respecto a eso. O sea, sí se ha pronunciado, solo que de repente algunos nos hemos quedado como que con sentencias ya que son puntuales, que pensamos que no son para reflexionar, y aquí es precisamente para eso, para, no sé, sacarle la quinta pata al gato, a ver qué sale de esos 3 temas. Si tienen muchísimos otros, que sé que irán saliendo, pero no queremos hacerlo como que impositivo, de manera muy aleatoria, sino que a través de
el feedback que recibamos del público que esté viendo este video, Dios mediante jóvenes, que ustedes sean los que nos digan a nosotros, y bueno, en función de eso nosotros armamos como un itinerario, digamos así. Bueno, y ¿por qué está acá con nosotros el diácono William? Resulta que él es profesor universitario. Tengo por acá las cosas que anoté. Porque es licenciado en educación, mención filosofía, ha hecho también maestrías en filosofía, investigador, es exalumno salesiano, de hecho es profesor universitario del IUSPO, Instituto Universitario Salesiano Padre Ojeda, y bueno, como diácono también tiene mucho de lo que la iglesia ya ha manifestado. Entonces, en su ser filósofo también puede hacer como que tomarlo como con plastilina, ¿verdad? Porque la filosofía te permite esa plasticidad en cuanto a saber tomar una idea y darle la vuelta, verlo desde muchas perspectivas. Entonces es o sea, tiene todo un bagaje muy bien fundamentado. Tengo entendido que usted tiene hasta su propia biblioteca en su casa. Algo de eso, alguito de eso. Entonces, bueno, aprovechar todo eso que él puede transmitirnos a nosotros. Y digamos que en mi caso me gustaría ser como esa parte en algunos momentos cuestionante, en algunos momentos ponerme como irreverente, buscar algunas cuestiones de internet que hagan como que contrapeso, pongan como que algo que de repente nos deje entregidos en un primer momento y que nos permita analizarlo, que no vamos a tener tampoco respuestas cerradas, no es la intención de tener respuestas cerradas, sino que emprendamos un camino. Y en esto del lema que elegimos, dice explícitamente que aunque la iglesia tenga su postura, tú debes emprender un camino para encontrar la verdad o para que la verdad te encuentre a ti. Es como el lema pretende ser como una invitación. ¿Cómo traduciría a su manera esa invitación? Mira, lo que nosotros en la iglesia llamamos verdad recibe el nombre técnico de dogmas. ¿Sí? A los dogmas se arribó. Es decir, hubo una discusión previa, que en el caso de la iglesia duró siglos, y luego de esa discusión con bandos, con controversias, como tú estás diciendo, con preguntas, incluso en algunos casos terribles, con enfrentamientos físicos e incluso armados, con guerras, de un bando defendiendo una postura, otros bandos defendiendo otra, unos excluyendo a unos, otros excluyendo a otros. No obstante eso, se razonó, que este es el punto, se argumentó, que esto para nosotros es central, y dado el argumento, dado el debate, se arribó, como se pudiera decir, a una serie de contenidos que pudiéramos decir cristalizados. Ahora, esos contenidos cristalizados, como tú antes bien lo decías, deben poder ser enseñados, deben poder ser vividos en cada época. Entonces, evidentemente no es lo mismo vivir, en estos días lo celebrábamos, qué sé yo, las relaciones afectivas en el medioevo, que las relaciones afectivas en plena etapa contemporánea. No puede ser jamás y nunca lo mismo el matrimonio en época del amor cortesano, ¿sí? En pleno renacimiento, que entre nosotros, ¿no? O en familias que tienen, entre comillas, los tres miembros o las tres figuras o las tres funciones que en una familia como la nuestra. Es decir, esa verdad, muy bien lo decía el documento que tú antes citabas del Papa Francisco,
aunque la iglesia ha hecho un camino de discernimiento para alcanzar, para arribar a la verdad, sí es importante que se pueda decir esa verdad en el lenguaje de hoy. Que hoy se pueda, como un poco tú lo decías, llamar al pan pan y al vino vino. Que el muchacho se pueda preguntar, bueno, por fin, el alcohol, ¿puedo o no puedo? ¿Puedo sin ningún tipo de norma? ¿Puedo con algún tipo de dosis? ¿Puedo en ciertos espacios? ¿No puedo? O sea, que el muchacho pueda decir lo que él piensa, tal como lo piensa, y no ser juzgado, no ser excluido, no ser desde ningún punto de vista señalado, sino que él encuentre en estos espacios el lugar que posiblemente no encuentra en los espacios formalizados, en donde él va a un curso universitario o está en un colegio y ahí él se siente en un pupitre más o menos a oír y a aprender más o menos lo que el profesor cree, pero muy posiblemente sin llenar la propia intención, que además es existencial, porque tampoco queremos este espacio para discusiones teóricas, para eso debe haber en las redes sociales muchísimo. Lo queremos un poco para meterle el diente a los dilemas existenciales de vida, de corazón, de sangre, que el muchacho pueda ahí llevar un dilema serio y que se le pueda orientar, que él pueda, por ejemplo, en medio del drama de la pornografía, en donde hoy hasta sin quererlo, te mete en una red social, en algún momento se pincha un acceso y entonces tú te encuentras con unas imágenes que ni siquiera planeaste, que a lo mejor ni siquiera te las imaginaste, pero están allí. Que el muchacho entonces pueda decir, bueno, ¿cómo oriento mi conciencia en una sociedad como esta que está hipersexualizada? Cosa que nosotros no encontramos en el periodo moderno porque no existía el Internet. Ahora existe el Internet, el celular, el acceso a las redes, la comunicación remota. Entonces hoy hay que hablarle a los jóvenes claramente, pero con el lenguaje de hoy. Hoy tenemos que tener un espacio en donde a ellos se les llegue sin lesionarles, pero ayudándoles a que esa vitalidad encuentre un cauce para que produzca cosas. Un río puede fertilizar completamente una siembra, puede fertilizar bien dirigida, con un riego bien conducido, pero qué malo agarrar un río y sin ponerle ningún tipo de cauce, como pasa en nuestros llanos venezolanos, en donde cuando viene el tiempo de crecida, bueno, sálvese quien pueda. Tiene la gente incluso que mudarse, sacar su... Exacto, no es eso lo que queremos con la vida de los jóvenes, porque la juventud se vive una vez, y entonces o te orientas de joven, o vives una ancianidad desgraciada. La gente se queja del viejo verde, y yo siempre lo enseño en mis clases, en mis cursos. El viejo verde fue el joven atrevido. O sea, si el joven tú no le ayudas con principios y le permites todo tipo de atrevimiento, cuando sea adulto, ¿qué va a hacer? Va a querer vivir del mismo modo como vivió cuando joven, pero ahora no puede hacerlo por mil razones y además le queda relativamente bastante inadecuado. Ahorita un viejo, sale por ahí un viejo vestido a la usanza de un joven y lo primero que van a hacer es acusarlo de ridículo, acusarlo de inadecuado, acusarlo de fuera de lugar. O sea, hay que ayudar a que los jóvenes, ya siendo jóvenes, vivan una vida de jóvenes alegres, como quería nuestro padre Don Bosco, para que cuando al fin y al cabo estén en la edad madura y en la edad de senectud, puedan ellos disfrutar de aquellas bases que pusieron cuando eran jóvenes. Nos pudiera servir a manera de cierre algo que comentó el Papa Benedicto XVI en su prólogo del Yucat. Dice que debemos conocer nuestra fe con la misma precisión con que un especialista de informática conoce el sistema operativo de un ordenador. Debemos conocerla como un músico conoce su pieza. Si debes estar mucho más profundamente arraigados en la fe que la generación de nuestros padres, para poder resistir con fuerza y decisión a los desafíos y a las tentaciones de este tiempo. Entonces, bueno, sobre estos tres temas, díganos cuáles está de primero o cuáles más quisieran añadir para que entonces nosotros preparemos luego una conversación de repente al formato podcast, video podcast, que está muy utilizado últimamente. Y bueno, para ver cómo vamos creciendo también en este 2021, también junto con todo lo que va ocurriendo. Entonces, bueno, nos vemos entonces para cuando ya tengamos el primer tema
elegido y bueno, muchas gracias por ver este contenido. Ojalá Gracias. que les llegue. Gracias. Chévere.